Bienvenidos a este podcast en el que vamos a conocer los resultados del estudio sobre la evaluación del liderazgo en las empresas españolas. Contamos para ello con Isabel Ortiz, directora del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, y con Francisco Fernández Ferreras, socio director de AYAO. Isabel, Francisco, empezad a desgranar los resultados de este estudio. ¿Es toda vuestra la presentación? Muy bien, muchas gracias, Maite. Vamos a comenzar. Tenemos un guión preparado sobre este tema. Van a ser siete puntos. El primero vamos a introducir brevemente quiénes somos nosotros y el estudio. Luego vamos a pasar a resumir las ideas clave del estudio y a realizar un retrato robot de las empresas que hemos analizado. Luego ya nos meteremos con los tres grandes bloques del estudio, que son la evaluación, la información y la utilización de los datos de la evaluación del liderazgo en las empresas españolas. Acabaremos con los datos demográficos del estudio y posteriormente, y para finalizar, pues haremos una referencia al estudio de este año que empezaremos, pues, si Dios quiere, después de verano. En la introducción sobre nosotros, AYAO, y empiezo yo, luego lo hará Isabel, pues nacemos en el 2018 con la vocación de aprovechar pues las oportunidades que generan los procesos de transformación en las empresas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar a las personas, adecuar las estructuras organizativas y mejorar la productividad de los equipos de trabajo, siempre acompañando el capital humano de las empresas, que es, digamos, nuestra gran fortaleza. ¿Qué es lo que creemos? Y aquí viene nuestro propósito como empresa. Pues creemos que tiene que haber un círculo virtuoso entre generación de conocimiento académico, utilizarlo en la docencia tanto a nivel estudiante como profesionales, y luego la aplicación en la realidad empresarial. ¿Por qué? Pues porque creemos que esto mejora tanto a las personas como a las organizaciones y la relación que hay entre ambas, y de esa manera pues repercutimos positivamente en la sociedad. Muy bien, pues aquí también, bueno, esto fue una iniciativa de AYAO en la que nos invitó a participar. Me gustaría también aprovechar este espacio para agradecer a Pachi la invitación. Y nosotros somos el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un centro de reciente creación, nació formalmente a finales del año 2018 y quiere ser un espacio abierto al liderazgo y a la innovación. Se ha detectado que en una universidad como la nuestra, que es muy tecnológica, donde están todas las áreas tecnológicas, nuestros ingenieros y arquitectos también necesitan la formación en otras competencias transversales, ¿no? Y bueno, pues un poco para complementar esta formación es desde donde surge esta iniciativa. Nuestra misión consiste en facilitar la transformación y la evolución de las personas, equipos y organizaciones para adaptarse a un contexto social y tecnológico en permanente cambio. Yo creo que ahora esto lo estamos viviendo con mucha fuerza. Y como universidad pública española lo hacemos a través de la formación y a través de la investigación, precisamente en este binomio tecnología-persona, que hoy tiene tanta importancia. El objetivo del estudio, primeramente decir o destacar que nace también para cubrir un gap o una carencia detectada, ¿no? Quiere explicar cómo se está midiendo el liderazgo en las empresas españolas. Al final del estudio, como ha dicho antes Pachi, se va a hacer una caracterización de la muestra de las empresas que han participado, y bueno, siempre estamos hablando de las empresas españolas, para poder identificar realidades, ¿no? Cómo se está haciendo, tendencias, por dónde debería de ir y áreas de mejora, y el estudio y sus conclusiones se ha organizado en 3 bloques diferenciados. Primero, el proceso de evaluación, cómo están las empresas
evaluando el liderazgo, la información que se genera de esta evaluación, de este proceso de evaluación y para qué se utiliza. En cuanto a la primera parte... Sí, si nos metemos en el detalle, en esta parte de evaluación tenemos una serie de elementos que preguntamos, pues, ¿desde cuándo está realizando esta empresa el proceso de evaluación del liderazgo? ¿Cuál es el modelo de liderazgo que están utilizando para realizar esta evaluación, el modelo de evaluación? ¿Cada cuánto están realizando esta evaluación? Luego, ¿cuál es el método que se está poniendo en práctica para conseguir la información? ¿A través de qué herramientas luego se gestiona el método anterior? Si se utilizan adicionalmente datos adicionales a lo que es el modelo o el método en sí, y luego si además se complementa con lo que denominamos conversaciones de valor o con algo que sea similar a esa conversación de valor. En la parte de información, preguntamos sobre cuál es el tipo de información que se genera una vez que se ha recogido, luego quién gestiona esa información generada en esa evaluación, quiénes son los que tienen acceso a esa información, cuál es la causa de que haya mayor o menor el grado de transparencia que sea en esa empresa con respecto a este proceso de evaluación del liderazgo, y luego una pregunta específica sobre el impacto que ha tenido el cambio de la Ley de Protección de Datos que se produjo en el 2019 incorporando una directriz europea. Y por último, en la parte de utilización, pues nos interesaba conocer sobre si se utiliza la evaluación de liderazgo para promociones internas en el momento actual. Luego, en el caso de que no se utilice actualmente, si se está pensando en hacerlo en un futuro más o menos cercano. Si se asocian los resultados obtenidos a planes de mejora dentro de la organización. Y por último, si se realiza esta evaluación de liderazgo a la vez o se realiza unida con otro tipo de evaluaciones de la misma función, ¿no?, de recursos humanos. Y en el caso de que se realice, pues, ¿cuáles serán estas otras evaluaciones? Las ideas clave las hemos dividido en dos apartados. Un pequeño resumen con una serie de puntos y luego una foto robot de los dos tipos que podemos diferenciar de empresas en el estudio. Por una parte las pymes y por otra parte pues las grandes empresas. ¿Cuáles son las ideas clave? Lo primero que vemos es que la evaluación del liderazgo no es algo nuevo para las empresas. No es algo novedoso, sobre todo para las grandes empresas. Es decir, se hace. Se utilizan herramientas específicas para recabar, generar y gestionar la información necesaria. Está estructurado de alguna manera cómo se lleva a cabo. Hemos visto que las empresas tienden a evolucionar desde modelos de evaluación menos participativos, como puede ser una evaluación 90 grados o una evaluación basada solo en encuestas y no en entrevistas, a procesos que son más participativos, como pueden ser evaluaciones con feedback 360 y muy basado en reuniones y en el contacto persona a persona. También nos damos cuenta de que el tamaño sí que importa. Las pymes se ve claramente que tienen un grado de madurez inferior a la que tienen las grandes empresas en este proceso de evaluación del liderazgo. Vemos que el proceso se acelera cuando se informaliza el mismo, es decir, cada vez hay una tendencia que se va haciendo de una manera más informal este proceso de evaluación, y se supone que cuanto más informal se realiza en menos tiempo y de manera más sencilla.
por otra parte, el centro del proceso y de la información generada es el área de recursos humanos o el área de personas. Sí que vemos que hay nuevas tecnologías que ya lo están haciendo y lo van a hacer cada vez más, de modificar el proceso, tanto en la periodicidad de realizarlo como en la cantidad de información y la calidad de la misma. Y por último, también vemos que hay áreas de mejora en todo lo que significa la humanización y darle la importancia que creemos nosotros que tiene al concepto de liderazgo dentro de una empresa y luego cómo aplicar ese mismo concepto dentro de las personas y de la gestión de la organización. Digamos que esto es un gran resumen de lo que hemos identificado. Como os comentábamos, si buscamos retratos robots, pues tenemos dos. El de la gran empresa es más extenso que el de la pequeña empresa. Respecto a la evaluación del liderazgo, el factor común es que se hace desde hace más de 3 años, que se utiliza un feedback 360 para realizarlo, que al menos se hace una vez al año, que la herramienta utilizada normalmente está desarrollada a medida para realizar este proceso de evaluación, que no se utilizan fuentes adicionales, las que utiliza la herramienta con las preguntas, las cuestiones que están ahí definidas y ya está. Y luego sí se suele complementar con conversaciones de valor o similares, adicionalmente a lo que es el proceso de evaluación en sí. Si nos fijamos en la información generada, vemos que normalmente hay una mezcla de información cuantitativa e información cualitativa, que quien gestiona de manera habitual esta información es el área de recursos humanos, el área de personas, que la información normalmente es accesible o está accesible para dos colectivos, que es o el área de recursos humanos o la persona evaluada, normalmente son los dos, y que está poco impactada esta gran empresa por el cambio que ha habido con la ley de protección de datos. Y por último, si nos fijamos en cómo se utiliza la información, vemos que sí que se utiliza para promociones internas de manera habitual, que sí que está asociada a planes de mejora dentro de la organización y de las personas que lo componen, y que a veces, no siempre, está unida a otra evaluación interna. Y de estar unida a otra evaluación, normalmente suele ser la evaluación del desempeño. Sin embargo, si nos vamos a una pyme, pues normalmente vemos que la primera diferencia que podemos ver es si utiliza un feedback 180 y no un 360. Se realiza cada 3 años o menos, desde hace 3 años o menos, a través de reuniones, es lo habitual. Se complementa con conversaciones de valor o algo similar, y luego es independiente de otras evaluaciones. Se realiza la evaluación de liderazgo y luego se realizan otro tipo de evaluaciones, pero que no se relacionan entre sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la evaluación, el análisis del proceso de evaluación del liderazgo. Aquí, bueno, en cuanto a la permanencia, podemos observar en el gráfico que se presenta que se reparten de igual forma las empresas que evalúan el liderazgo desde hace 3 años o más y las que lo hacen hace menos o aún no hace nada, ¿vale? Entonces se puede ver, por ejemplo, que las empresas que llevan menos de un año es el 21%, entre 1 año y 3 años el 12%, entre 3 años y 10 nos iríamos a un 24% y bueno, también es significativo que el porcentaje más alto del 29% es para empresas que llevan ya más de 10 años haciendo procesos de evaluación del liderazgo. Como área de mejora que identificamos aquí, pues que tenemos ese 14% identificado en este estudio, que todavía no
han incluido pues, la evaluación del liderazgo dentro de sus prácticas habituales. Esto vemos que es más habitual en la parte de las pymes, tanto en las medianas empresas, en la parte ME de la pyme, como en empresas de ámbito familiar. Y se suelen enfrentar a esta situación pues, en la segunda generación. Vale, en cuanto al modelo que se utiliza para hacer la evaluación, podemos ver en este gráfico que el feedback 360 grados se realiza por el 50% de las empresas que han participado en el estudio. En el 20% en un feedback de 90 grados y en un feedback de 180 grados el 22%. Destacar también que, perdón, el 22%, destacar también que ha habido un 8% de empresas que utilizan otros modelos diferentes, que no es este modelo de feedback que estamos presentando. Aquí, como área de mejora, ¿qué es lo que vemos? Desde nuestro punto de vista, el feedback 360 es el más completo, con lo cual todo lo que está como feedback 90 grados y feedback 180 grados tiene un amplio margen de mejora y además estamos hablando de muchas empresas todavía que están en esos modelos, digamos, más iniciales. ¿Por qué creemos que el 360 es mejor? Sobre todo por la riqueza. El feedback 360 lo que permite es que no solo los responsables directos evalúen, sino que también lo hagan sus pares, incluso la gente que trabaja con esas personas, o puede haber grupos de interés o stakeholders que también participen en la evaluación, como pueden ser clientes o proveedores. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia que vemos y que nos estamos encontrando es a comenzar directamente, sobre todo en empresas de nueva creación muy tecnológicas, con una evaluación de liderazgo en un modelo 360. No ir pasando del 90, 180 al 360, sino directamente al 360. Y esto lo permiten nuevas herramientas tecnológicas disponibles que son de una utilización mucho más sencilla y que de alguna manera pueden estar ya incluidas en el ADN o en la cultura inicial de esas empresas. También esto puede ayudar a otras empresas a evolucionar sin tener que pasar por un proceso por ejemplo, de 180 a 360, que suele ser complicado desde el punto de vista cultural. En cuanto a la frecuencia de realización de estas evaluaciones, se detecta que la gran mayoría de las empresas evalúa el liderazgo con al menos una frecuencia anual. En el gráfico podemos ver que con menos de un año aparece el 22%, 50% una evaluación anual, el 19% cada 2 años y el 6% cada más de 2 años. También hay que destacar que hay un 3% de las empresas que han participado que todavía no han decidido o no han lanzado o no han empezado a hacer evaluación de sus líderes. Aquí, como área de mejora, lo que sí creemos es que, dado el grado de cambio que se está produciendo ahora mismo en el entorno empresarial, el tener una evaluación cada 2 años o más de 2 años nos parece excesivo. Cambia demasiado la foto como para tardar tanto tiempo en aplicar los resultados de una evaluación de liderazgo. Si bien creemos que la metacompetencia liderazgo no es fácil de adquirir, pero debería hacerse de una manera más ágil. Y luego la tendencia, pues también está alineada con este área de mejora, es reducir el ciclo de evaluación, sobre todo basado en lo que estábamos diciendo antes, incluso en evaluación peer-to-peer, de tal manera que se puedan predecir tendencias o identificar áreas de mejora pues, de una manera mucho más ágil y mucho más adecuada
al entorno VUCA en el cual nos movemos. Vale, bueno, pues en cuanto al método de evaluación es interesante porque si os fijáis en el gráfico son casi tercios perfectos, ¿eh? Y es un 33% de las empresas que realizan solo a través de encuestas, otro 33% que solo lo realizan a través de reuniones y el 34% restantes que utilizan ambos métodos, tanto encuestas como reuniones. Aquí, en relación con lo que estábamos comentando antes, nos parece que la realización de una evaluación de liderazgo basado solo en una encuesta, pues digamos que no es muy coherente con el tema en sí. Si bien está bien tener elementos cualitativos y elementos cuantitativos, sí creemos que tanto para recoger resultados como para hacer luego una devolución de esos resultados a cada una de las personas evaluadas, pues habría que incrementar la relación cara a cara. Muy bien, pues en cuanto a las herramientas utilizadas para la evaluación, se detecta que la mayoría de las empresas, un 42%, utiliza o desarrolla una herramienta a medida para gestionar la evaluación del desempeño. Luego hay un 28% que utilizan herramientas informáticas de recursos humanos, un 25% que lo tienen integrado con el ERP de la organización, un 14% que se apoyan en Excel y un 11% que utiliza otras herramientas. Y hay un 3%, que eran los que antes nos decían, que todavía no han comenzado con la evaluación del liderazgo y por tanto no tienen ninguna herramienta para realizarlo. Aquí vemos como tendencia que se está produciendo una reducción progresiva tanto de las herramientas realizadas a medida, de los desarrollos tecnológicos a medida, como de los ERPs y de los Excel. Lo que van a aumentar son, desde nuestro punto de vista, la utilización de los ERPs y de los programas que están asociados a la evolución que están teniendo estos ERPs de subida a la nube y de utilización como un servicio, y luego de herramientas también específicas del área de recursos humanos. Eso es lo que estamos viendo que ya está ocurriendo tanto en grandes compañías como en pequeñas compañías. Muy bien, pues en cuanto a la utilización de fuentes adicionales, fuentes de datos adicionales, para hacer la evaluación del liderazgo, se ve que la mayoría de las empresas, en este caso un 69%, no utiliza fuentes adicionales, aparte de estas que hemos comentado dentro de la organización. Hay un 11% que dice que también utiliza correos electrónicos u otras aplicaciones de Office. Hay un 6% que se apoya también en información o en datos de las redes sociales, un 3% en rankings externos del personal, un 3% en chats internos de la empresa y luego hay un 14% que ha destacado otras fuentes de datos diferentes a las presentadas anteriormente. ¿Qué es lo que vemos aquí como tendencia? Que todas estas fuentes adicionales, que ahora mismo pues, es algo prácticamente marginal, va a ir creciendo. Va a ir creciendo gracias a la tecnología, a la utilización de la inteligencia artificial y de la combinación con el Big Data. De ahí se pueden, y de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, están extrayendo información adicional relacionada con el liderazgo, que pueden dar datos adicionales sobre el liderazgo de esas personas, de tal manera que la evaluación final pues, sea más rica y no sea tan estática. Creemos que las nuevas herramientas y la nueva tecnología hará que esto avance de manera rápida y sustancial. Bueno, en cuanto a la pregunta de si utilizan como complemento para la evaluación las conversaciones de valor como herramienta, bueno, aquí decir que el 81%
de los que han participado en el estudio dicen que sí, que siempre se apoyan en esta herramienta. Hay un 3% que dice que solo en ciertos casos, un 40% que dice no nunca, y luego, bueno, pues había un 3% que decían pues que no conocían la herramienta y que no sabían a qué nos referíamos con la pregunta. Como área de mejora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las conversaciones de valor son un elemento muy interesante y desde luego muy enriquecedor de todo lo que es la evaluación del modelo de liderazgo, la evaluación del liderazgo en sí. Llamémosle conversaciones de valor o de otra forma, que en algunas organizaciones lo pueden estar denominando de una manera diferente, pero al fin y al cabo es, yo no solo realizo la evaluación de liderazgo con la herramienta que tenga, sino que además hay una cultura dentro de la organización que acerca al evaluador con el evaluado, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista temporal. Muchas veces el poner en marcha un proceso de evaluación es muy tedioso dentro de algunas organizaciones, es muy burocrático y además pues dispara una serie de encuestas y de realización de toma de datos que se solapan con otras que están ocurriendo de manera habitual en la organización. Esto creemos que es algo que cuesta desde el punto de vista cultural si no estás acostumbrado, pero que una vez que está instaurado en la organización es absolutamente enriquecedor, tanto para los evaluadores como para los evaluados. Vale, a continuación vamos a pasar a ver la información que se genera en estas evaluaciones de liderazgo de las que estamos hablando, cómo se gestiona esta información y quién tiene acceso a los datos que se van teniendo. En cuanto al tipo de información, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque casi la gran mayoría de las empresas, en este caso un 83% de ellas, lo que dicen es que se genera tanto información cualitativa como cuantitativa. Esto está muy vinculado también, como hemos visto, con las herramientas que se utilizan para hacer la evaluación, que son, hemos visto que en muchos casos, entrevistas. Solo cualitativa en un 14% y solo cuantitativa a través de indicadores o de índices el 3%. En cuanto a la información, ¿quién gestiona esta información? La mayoría de las empresas tienen un gestor único junto con otros de información final generada en la evaluación y que es el área de recursos humanos. Casi todos estos datos es el departamento de recursos humanos o de personas los que gestionan estos datos. Fijaros que llegan hasta, vamos, los que han contestado que son ellos los responsables es un 86%. En un 36% la persona evaluada, en otro 36% también la dirección general, los responsables de recursos humanos el 31%, el área de negocio el 17% y un proveedor externo el 11%. El acceso a la información que se genera en las evaluaciones, mayoritariamente hemos visto que los gestores son el área de recursos humanos y, por tanto, son los que tienen acceso de manera mayoritaria y la persona evaluada. El 83% recursos humanos y 81% muy parecido las personas evaluadas. Directores generales o de negocio, el 58%. Solo quien el evaluado quiere es un 11%. Todo el área a la que pertenece la persona, un 6%. Y es interesante ver que en ningún caso se da acceso a esta información a toda la organización. En cuanto a la transparencia de la información que se genera, la causa del grado de transparencia adquirido es porque es una herramienta de desarrollo mejora.
Y aquí está el 37% de las organizaciones que opinan precisamente que es transparente por este motivo. El 21% dice que se maneja de manera confidencial, el 15% porque forma parte de la cultura o de la filosofía de la organización, el 12% lo vincula con la madurez de la propia organización, el 6% porque tienen un compromiso con este proceso de transparencia y el 9% por otros motivos diferentes a los expuestos. ¿Cuál es la causa de este grado de transparencia? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido seleccionar algunas de las frases más interesantes que han ido destacando los participantes en el trabajo, ¿no? Y que, bueno, viene un poco también reflejado en los números que hemos visto antes, pero garantizar la total confidencialidad y la autonomía de gestión del evaluado, garantizar la confidencialidad, el adecuado nivel de madurez, ¿vale? Está orientada al desarrollo profesional, es una herramienta para el desarrollo y el crecimiento profesional y a la vez de gestión, acorde al modelo de liderazgo en entornos ágiles. Bueno, pues aquí, como podemos ver, han ido destacando en lo que justifica lo que hemos visto en el gráfico anterior, ¿no? El plan de acción desarrollado como consecuencia de los resultados, evaluación asociada a un proceso de desarrollo posterior. Bueno, pues es un poco lo que ellos destacan en este grado de transparencia, porque si no, pues no se podrían desarrollar estos procesos de desarrollo posterior, no se podría garantizar la confidencialidad o en algún caso decían máximo transparencia y conocimiento de la evaluación, ¿no? Que se mejore realmente, no se centra en lo malo, sino en mejorar las capacidades menos favorecidas, ¿no? Mantener la confidencialidad entre las partes y dar información crítica al negocio sobre las competencias del evaluado, ¿no? Entonces aquí han ido destacando también este aspecto de mejora y de desarrollo de las capacidades de las personas que pasan por este proceso de evaluación, en algunos casos también destacando y queriendo garantizar la confidencialidad de la información que se genera. Bueno, en cuanto al impacto que ha tenido la Ley de Protección de Datos, aquí poco, ¿vale? El 45% dice poco y el 36% ninguno. Bueno, pues aquí tenemos la gran mayoría de las organizaciones, tenemos algo más del 90%. Sin embargo, hay un 8% que dice mucho y un 11% que dice bastante, ¿no? Que se amparan o que esta Ley de Protección de Datos les ha llevado a no poder compartirlo posiblemente como les hubiera gustado. Vale, en el siguiente apartado vamos a ver cómo se utiliza la información que se genera en estas evaluaciones para promociones y planes de mejora del personal. Bueno, aquí la mayoría de las empresas utiliza la evaluación para promociones internas, para algún colectivo, ¿no? Hemos visto justo antes que se utilizaba para desarrollo de planes de carrera profesional. Aquí el 14% destaca que no para nadie, que no se utiliza para promociones. El 11% solo para altos potenciales, tienen detectado el alto potencial y lo utilizan para ellos. El 5% solo para altos directivos. El 14%, no, el 6% solo para los que decida recursos humanos. Y el 14% también para los que decida recursos humanos y las áreas de negocio. Y bueno, aquí es interesante porque el porcentaje más elevado, que es el 36%, dice que sí, que se utiliza para promociones internas y para todo el mundo, para toda la organización. ¿Qué es lo que vemos aquí como área de mejora? Pues ese no para nadie nos parece que debería de utilizarse para algo. Pues, ya que lo tienes, pues utilízalo, ¿no? Y utilízalo favoreciendo a la gestión de la empresa y favoreciendo el desarrollo de esas personas. No parece que tenga mucho sentido el hacer una evaluación, tener los datos y luego no usarlos.
Vale, en cuanto a la utilización para promociones futuras, la mayoría de las empresas utilizará en un futuro la evaluación del liderazgo para promociones internas, ¿no? Bueno, pues aquí también podemos ver que el 11% dice que no para nadie. Es interesante porque el 50% también dice que sí, que para todo el mundo. 14% para altos potenciales, 5% altos directivos, 3% solo para lo que se decida el área de negocio, otro 3% solo los que decidan recursos humanos, y ahora aquí hay un 14% compartido entre lo que deciden recursos humanos y las áreas de negocio. ¿Qué es la tendencia que estamos viendo? Si se compara esta gráfica con la anterior, vemos que aumenta sensiblemente, pues casi en un 14%, los que sí piensan utilizarlo para todo el mundo, es decir, una generalización, una democratización de la utilización de la evaluación de liderazgo para cada vez más personas dentro de la organización. Eso puede tener que ver con la evolución de los modelos organizativos y el tipo de liderazgo asociado a estos nuevos modelos organizativos, con un liderazgo más distribuido, con lo cual pues es necesario el tener en cuenta esta metacompetencia a más gente dentro de la organización. También lo que vemos que tenderá es a disminuir la decisión de utilizar esta información para promociones internas exclusivamente por el área de recursos humanos y o las áreas de negocio. Muy bien, en cuanto a la asociación de estas evaluaciones con planes de mejora, se puede comprobar que el 75% de las empresas, que son la gran mayoría, asocian los resultados de las evaluaciones de liderazgo con planes de mejora de su personal. Un 11% dice que no, que nunca, y un 14% dice que sí, pero que solo en ciertos casos. Como área de mejora, pues nos centramos directamente en ese 11%. Creemos que no tiene mucho sentido el no utilizar esos resultados que se obtienen en la evaluación de liderazgo con planes de mejora. Digamos que ese esfuerzo extra que se tiene que hacer de pasar de los datos a traducirlo en planes de desarrollo, pues revierte, como llevamos diciendo durante toda la exposición, en una mejora tanto para la persona como para la organización. En cuanto a la unión de estas evaluaciones de desempeño del liderazgo con otras, es interesante ver que, bueno, que existe un gran equilibrio. Y un 53% de las empresas dicen que no, que se realiza de manera independiente a otras, y un 47% dicen que sí, que forma parte de una evaluación en otros ámbitos también. ¿Cuál es la tendencia que vemos aquí? Basado en lo que estamos viendo de las nuevas tecnologías, lo que vemos es que se van a realizar más tomas de datos de tal manera que no estará relacionado los datos que se toman o cuándo se toman para una evaluación determinada, sino se irán tomando datos y todos esos datos serán utilizados de forma simultánea para varias evaluaciones, tanto sea del liderazgo como otras relacionadas con el área de recursos humanos. También vemos que esto será algo mucho más natural y mucho más habitual que, pues eso, el pistoletazo de comienza la evaluación del liderazgo del proceso y hay que rellenar las encuestas en un periodo determinado del año. Cuando se les pregunta que cuáles son estas otras evaluaciones, pues se ve que la evaluación del desempeño es la que más se une a la evaluación de liderazgo,
con un 42%. Un 21% dicen que es la evaluación del potencial, un 11% la evaluación de proyectos, la vinculan con la evaluación de liderazgo, un 11% con el encaje o con el fit cultural, un 5% con los programas de desarrollo, 5% con el plan de sucesión y 5% con el cumplimiento de los objetivos, la evaluación de cumplimiento de los objetivos del personal. Bueno, y ahora vamos a presentar los datos demográficos del estudio, caracterizando cómo son las empresas que han participado en el análisis que acabamos de presentar. Bueno, el 90% de las empresas son empresas privadas, perdón, el 90%, la gran mayoría, como se puede ver en el gráfico, solo un 5% son empresas públicas y un 5% pertenecen al tercer sector. Si hacemos, Pachi, la foto de los sectores de estas empresas privadas, de este 90%, los sectores que tienen, el porcentaje de sectores que han participado, si quieres, Pachi, nos los cuentas. Pues sobre todo tenemos, están bastante repartidos. Un 21% son servicios profesionales o consultoría. Tenemos 18% en financiera, la parte financiera seguros y en la parte de retail moda. Luego otros 13% en telco, media y tecnología y luego en industrias farmacéuticas y automoción. Un 5% en energía y utilities y un 13% en otros. Vale, o sea que hay equilibrio en los sectores. Y luego, en cuanto al tamaño de las empresas que han participado, pues se puede ver que un 44% tiene más de 1.000 empleados, un 38% entre 251 y 1.000, un 10% entre 101 y 250 y un 8% hasta 100 empleados. Si vemos la localización geográfica de la empresa, aquí no solamente podían responder una de las opciones, sino todas las que les encajasen. Normalmente son empresas que están localizadas en España, que tienen también o están localizadas en Madrid o en alguna ciudad española. Casi un 46% tienen también localización en Europa, un 33% están presentes en Latinoamérica y en el resto del mundo un 38%. Digamos que hay una gran, digamos, versatilidad geográfica en las empresas encuestadas o que han participado. Y aquí ya para terminar, pues con los datos demográficos aparece el lugar donde se encuentra la empresa matriz, ¿no? El matriz o el centro de la toma de decisiones. El 55% de las empresas que han participado, la matriz se encuentra en España. El 27% en Europa, el 8% en Norteamérica, 5% lo tienen en Latinoamérica y luego había otro 5% en otros lugares del mundo. Ya para acabar, os vamos a comentar sobre el estudio que pretendemos repetir este año y esperamos hacerlo durante varios años. Será interesante el del año 2020 porque tendremos capacidad de comparar datos. Eso siempre nos lleva a conclusiones interesantes. Si quieres, comenta cuáles son las fechas, Isabel, que tenemos en la cabeza. Sí, muy bien. Pues en el último trimestre de este año del 2020 queremos hacer la recogida de datos. La realización del informe se hará a continuación cogiendo el primer trimestre del 2021 para poderlo publicar también ahí, ¿no? Y por supuesto
estáis todos invitados a participar. Tenéis ahí 2 correos electrónicos, el de Ayao y el del Centro de Liderazgo. Nos encantará recibir vuestras contribuciones y poder incrementar también la muestra de empresas participando en el análisis, porque seguro que entre todos conseguimos enriquecer las conclusiones y acertar en esas recomendaciones o tendencias para seguir creciendo y avanzando juntos. Si alguna de vuestras empresas quiere participar, pues que directamente nos lo diga. Y cuando llegue el último trimestre de este año, nos pondremos en contacto con vosotros y os enviaremos el cuestionario para que lo rellenéis. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias.